Listra. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Y seguramente, esto también siempre lo digo, siempre me imagino que ustedes claramente ven los títulos de los videos antes de verlos, o los audios, los episodios, depende de en qué plataforma nos estén sintonizando. Y seguramente que ya vieron, ¿no? Ya lo vieron, ya vieron. Claro, ya lo vieron. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre una actitud del corazón. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Agar? Yo dejando un suspenso largo para que lo piensen. Bueno, pues Agar fue, porque ya no está. Fue la criada de la maldita criada de Abraham. No, me van a funar otra vez. Bueno, Sara y Abraham tenían una criada que era Agar. Seguramente que algunos de ustedes también ya están relacionados con esta historia. Y bueno, Abraham estaba en un proceso de esperar al hijo que tanto deseaba, ¿no? En su matrimonio. Entonces, bueno, obviamente este deseo era mutuo también con su esposa y ambos deseaban ya tener un primogénito. Además, es importante resaltar que en la cultura hebrea, pues bueno, es súper importante que tengas hijos, ¿no? Que tengas descendencia. Entonces, imagínense el reto que representó para su fe, para la fe de ambos como matrimonio y de manera individual, el esperar tanto tiempo para tener un hijo, ¿no? Entonces, en Génesis 16 es en donde podemos encontrar este relato. Y la verdad es que esta historia quizás a veces pasa desapercibida, tal vez no, porque también de aquí es de donde salen pues los dos pueblos diferentes que descienden de Abraham y que hasta el día de hoy tienen conflictos. Entonces probablemente muchos, aún sin compartir fe, tienen idea de qué es lo que sucedió desde antes, probablemente no una idea completamente bíblica, pero sí saben de qué va un poco el asunto, ¿no? Entonces, pues bueno, el relato que vamos a ver el día de hoy en Génesis 16 es sobre esta sierva, pero también mucho sobre el proceso que estaban ellos atravesando otra vez, porque sin duda debió de haber sido un reto haber esperado mucho más de 10 años, más de 20 años. Se dice que fueron incluso 30 años que estuvieron esperando el cumplimiento de esa promesa. Entonces imagínate que Dios te dice, hey, tú anhelas en tu corazón tener un hijo, anhelas en tu corazón casarte. No, y te hace esperar 30 años. No sé, ¿no? Alguna situación, lo que tú quieras, que desees y anheles en tu corazón y se lo estés pidiendo y un día Dios te diga, claro que sí, te lo voy a dar. Entonces tú feliz y contento de la vida y de repente 1 año, 2, 3, 10, 15 y no suceden las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando atravesamos este tipo de situaciones que además pasan mucho en la fe, ¿eh? Incluso hay muchas peticiones que pedimos de forma errónea y nunca nos llegan. Pero cuando tú estás en este proceso de entender por qué no te va a llegar, que a lo mejor no lo pediste como debías de pedirlo, no lo pediste dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Puede ser. Pues obviamente también te encuentras en estas crisis de empiezas a actuar tú con tu sabiduría y eso no te lleva a que vivas realmente el plan de Dios, el plan que Dios tenía desde el principio para tu vida. A lo mejor tienes que vivir un proceso mucho más largo y Dios quería que fueran, como el pueblo de Israel. Dios quería que atravesaran rapidísimo y terminaron 40 años en el desierto. Puede ser que tú también en una crisis de fe tomes una decisión mala y pues Dios te va a perdonar, claro que sí, pero probablemente no te libre de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando estamos atravesando estas situaciones? Entonces, miren, el relato de Agar en la Biblia precisamente destaca cómo es la obra de Dios en la historia humana. A veces también Agar, como personaje en esta historia, pasa de forma muy desapercibida, ¿no? Porque obviamente la importancia primordial pues es la esposa de Abraham, no precisamente Agar. Y obviamente por eso es que de pronto lo pasamos desapercibido y decimos, qué mal plan, y ya pasa, ¿no? Entonces, bueno, tal vez sin proponérnoslo incluso, hemos desplazado a segundo plano la historia
que tuvo la mamá de Ismael, ¿no? Que es Agar. Y solamente proyectamos la de la mamá de Isaac, que es Sara, como ya lo estábamos platicando. Entonces, bueno, Agar también desempeñó un rol importante, ¿no? Su historia también es ejemplo para nuestras vidas de cómo Dios también se manifiesta en medio de las circunstancias desoladoras, en medio de las situaciones que tú no puedes controlar. Cuando estás en algo muy difícil de comprender, estás atravesando algo que es muy difícil para ti de comprender y que también es muy difícil de aceptar, que incluso es una injusticia, ¿no? Y que sin embargo te tienes que aguantar porque no tienes voz ni voto en la situación. Y por otro lado, también cuando te encuentras como Abraham y Sara esperando en una promesa que tampoco sucede y bueno, tú actúas de mala manera por querer hacer que las cosas pasen ya, ¿no? Entonces la historia de Agar nos confronta precisamente con la ligereza con la que en oportunidades aceptamos o abordamos también las promesas de Dios y que eso nos bendecirá a tal grado que abandonaremos los prejuicios que en oportunidades también nos impiden caminar con fe, en la fe, con el fin de confiar precisamente en la fidelidad de Dios y en sus promesas. Y bueno, Sarai, como ustedes ya saben un poco tal vez la historia, le dio a su sierva Agar a Abraham como esposa sustituta. Y esto era además algo súper común en aquellos tiempos, ¿no? Si una mujer casada no podía tener hijos, se quedaba entonces avergonzada ante la sociedad. Y lo que tenía que hacer para, pues, darle descendencia y a sus herederos, pues a su esposo, era darle a su sierva, ¿no? Y de esa manera podía tener hijos de forma indirecta. Y así era una manera también de librarse de la presión que la sociedad ejercía ante ellas, porque era considerado una maldición. O sea, se creía que algo tenías que haber hecho tú mal, que Dios te estaba maldiciendo, ¿no? Que estabas maldito. Entonces, de esa manera no tenías hijos. Y eso era un reflejo, ¿no? De algo que a lo mejor tú nunca hablabas, nunca exhibías, pero no podías ocultar porque no tenías hijos. Entonces, bueno, los niños que eran nacidos de las siervas eran considerados como hijos de la esposa. O sea, digamos que cuando Abraham y Sara estaban esperando esta promesa, le pareció definitivamente una idea maravillosa a Sara porque era costumbre también que pues el hijo era tuyo, ¿no? Como los vientres alquilados que tenemos ahorita, pero en ese momento pues obviamente es como una posición de poder porque pues es tu esclavo, ¿no? Esta persona, tu sierva es tu esclava. Entonces Abraham también estaba actuando de acuerdo a las costumbres que había en esos días, ¿no? Y esa acción también de alguna manera era, no, de alguna manera no, definitivamente es una falta de fe a la promesa que Dios tuvo con ellos. Entonces, fíjense, Abraham es considerado también, es uno de los patriarcas, entonces es alguien muy importante y a lo mejor de pronto casi siempre que conocemos a personas importantes de fe o espiritualmente creemos que todo lo hacen muy bien, pero ellos también tienen batallas con su fe. Entonces, esta historia precisamente sobre Abraham y todas las que vemos en la Biblia siempre nos llevan a recordarnos pues que somos humanos y que todos atravesamos situaciones que nos retan y que no siempre tomamos las mejores decisiones, aunque tenemos a Dios a nuestro alcance, ¿no? Al alcance de una oración. Ahora, Sarai ya tenía 76 años, ¿no? Y ella, al verse, imagínense una mujer de 76 años esperando tener un bebé. Si ahorita tener un bebé a los 40 años está cañón, porque físicamente está complicado. Imagínate Sarai con 76 años, ¿no? Entonces uno entiende, viendo el contexto de cómo estaban ellos, uno entiende por qué actuaron así, ¿no? Ellos tomaron el asunto en sus manos de ella específicamente entregarle a Agar a Abraham. Entonces, al igual que Abraham, a ella también le costaba trabajo creer en la promesa de Dios, al punto de que de esta falta de fe sobrevinieron una serie de problemas increíbles que hasta el día de hoy seguimos viendo. Y esto definitivamente sucede con nosotros hasta el día de hoy cuando nosotros queremos ocupar el lugar de Dios en un asunto, cuando tratamos de lograr que sus promesas se hagan realidad en nuestra vida, pero
de nuestros propios esfuerzos. A lo mejor tú recibiste el llamado de Dios a ser predicador, ¿no? En algún evento te lo dijeron, en algún momento alguien te lo dijo, pero tú te das cuenta de que en tu iglesia local ahorita no estás teniendo muchas oportunidades de servicio y probablemente lo que te parece más fácil a ti, pues me cambio de iglesia, allá sí me van a hacer predicador, ¿no? O a lo mejor tomas la situación en tus manos y creas un golpe de estado contra tus líderes porque no te están dejando el servir. Entonces, ¿Dios te entregó la promesa? Sí. ¿Tú estás esperando en Dios? No. Entonces, cuando tú tratas de tomar las cosas en tus manos y hacerlas posibles, definitivamente no van a tener la misma medida de bendición que Dios quiere darte desde el principio cuando te entrega la promesa. Entonces, en este caso, una de las mayores pruebas para la fe de Abraham y de Sara definitivamente fue el tiempo, porque en este caso, la disposición que tenían Abraham y Sarai para permitir que Dios supliera sus necesidades fue el tiempo lo que los retó más, ¿no? Porque ellos a lo mejor y tú dices, no, pues tener un hijo no es una necesidad actualmente, pero en esos momentos era algo demasiado importante y además era algo que ellos como matrimonio deseaban, ¿no? Entonces, a veces también lo que nosotros tenemos que hacer cuando atravesamos situaciones en las que tenemos que esperar es esperar. Lo único que tenemos que hacer es eso, esperar con fe. Y claramente que cuando nosotros estamos en tiempos de espera, aumenta la tentación de hacer algo por nuestra propia cuenta y de interferir con los planes de Dios. Incluso todos nuestros oyentes tienen extendida la promesa de, por ejemplo, casarte, ¿no? Entonces puede ser que tú ya tienes mucho tiempo sirviendo, esperando que llegue el siervo o la sierva y nada más no llegan, entonces de repente llega algo que se parece mucho a lo que Dios pudiera querer darte y entonces tú empiezas a querer pues quedarte con el primero que pase porque se parece mucho a lo que tú quieres y tú ya dices, yo esto me lo merezco y entonces lo haces, ¿no? Tomas la oportunidad, ves la oportunidad y la tomas y dejas de tomar decisiones con sabiduría. Entonces, Sarai con 76 años tomó el asunto en sus propias manos al entregarle a Agar a Abraham. Al igual que Abraham, a ella también le costaba trabajo creer en la promesa de Dios, al punto en el que esta falta de fe que ella estaba teniendo trajo una serie de problemas a su vida y eso también de alguna manera es siempre lo que nosotros experimentamos cuando queremos ocupar el lugar de Dios en un asunto, cuando estamos tratando de lograr que las promesas de Dios se hagan realidad por medio de nuestros esfuerzos y que no están respetando las instrucciones de Dios, ¿no? Porque probablemente Dios no les dio demasiados detalles sobre lo que ellos iban a atravesar en este tiempo de esperar su promesa. Probablemente es lo mismo que pasa contigo. A lo mejor Dios te entregó una promesa ministerial o alguna situación ministerial que tú estás esperando o en tu propia vida personal y estás en un momento de espera para que se cumplan las promesas de Dios a tu vida y de pronto Dios no te da más detalles, ¿no? No te dice muchísimo más de qué es lo que tienes que hacer y tú dices, bueno, ¿y qué hago? Entonces te pones a querer hacer que las cosas se cumplan lo más rápido posible porque crees que si tú más bueno eres, más Dios te va a dar rápido y no es cierto, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que le pasó a Sarai y a Abraham, ¿no? Una de las cosas más difíciles y la prueba más grande que ellos tuvieron en este tiempo de esperar que la promesa de Dios se cumpliera en sus vidas fue el tiempo, ¿no? Porque entre más pasa tiempo en el que nosotros estamos esperando la promesa de Dios, que las promesas de Dios en nuestra vida se cumplan, vamos a seguir atravesando ocasiones en las que vamos a tener más tentaciones y va a ser más difícil que nos mantengamos firmes en esperar nada más, ¿no? Cuando la instrucción de Dios simplemente es que tú esperes, es difícil que tú no quieras tomar todos los caminos que se te atraviesan. Y es que además también nunca van a dejar de presentársete a ti situaciones que se parezcan a lo que Dios te quiere dar, ¿no? A lo mejor y, por ejemplo, cuando estás en la espera de alguien con quien te vas a casar, lo que sucede es que puede que haya muchos peces en el mar y que muchos peces se parezcan
muchos siervitos se parezcan a lo que tú estás esperando de Dios, ¿no? Alguien con quien puedas crecer, con quien puedas hacer ministerio, pero a lo mejor y hay muchas otras cosas que tú estás ignorando por querer agarrarte nada más de lo que se parece a lo que Dios te quiere dar. Entonces, esa es una de las situaciones que probablemente todos atravesamos de la misma manera, que nos trae confusión, ¿no? Porque es fácil, es que ¿saben qué? Las cosas que nos traen más dificultad para esperar es en las que tienes poder de decidir. En algo en lo que tú puedes, en lo que tú tienes que usar tu inteligencia, pues. Cuando tú tienes, por ejemplo, para escoger pareja, tú tienes que usar tu inteligencia. O sea, definitivamente, Dios te puede decir, esta es la persona, claro que sí. Pero también tú tienes que ser inteligente en filtrar, ¿no? Así y no. ¿Por qué? Entonces, hay muchas situaciones también así, incluso para cuando vas a recibir cargos, ¿no? Puede ser cuando estás recibiendo lugares de liderazgo así, puede que sean situaciones que tú dices, oh, claro, yo nací para esto, porque te sientes el mejor líder de todos. Pero a lo mejor Dios no te quiere ahí, Dios te quiere en el estacionamiento. No lo sabemos. Entonces, miren, justo cuando estamos esperando a que la promesa de Dios se cumpla, a lo mejor Dios no te dijo en qué le vas a servir, pero te dijo que eres su siervo y tú estás queriendo agarrar el pastorado y a lo mejor Él te quiere de misionero, no lo sabes. Entonces, estas situaciones en las que tú tienes poder de decidir cuáles caminos tomar, mientras esperas, es en los que más te atoras porque es retada tu fe, ¿no? Y esa es la tentación, ¿no? Que nosotros interfiramos en los planes de Dios. Entonces, fíjense, Ismael es hijo de la sabiduría carnal, no de la fe. Entonces, el hijo de un padre que ante la promesa de Dios se deja cegar por las aparentes imposibilidades y se esfuerza también por obtener por sus propios medios humanos el resultado de la promesa. ¡Qué fuerte! Porque estoy segura de que muchas cosas nos ahorraríamos el día de hoy si esta decisión no lo hubiera tomado Sara. ¿Qué estabas pensando? Viajero en el tiempo. Alguien avísele a Sara que no haga eso. No, sí, imagínense cuán trascendente pueden ser nuestras decisiones, que tú dices, ay, pues X, todo el mundo lo hace, porque sí, era algo que todo el mundo hacía, o sea, todo el mundo le daba a sus siervas, a sus esposas, ¿no? Para que tuvieran más hijos, porque ellas no podían tener hijos, para que les dieran descendencia, ¿sí? Entonces Sara seguramente que dijo, no, pues tranqui, todo el mundo hace eso, ¿no? A lo mejor una de las dudas que pudo haber tenido Sara fue, pues Dios nos dijo que nos iba a dar hijos, pero no nos dijo cómo. No nos especificó. Entonces a lo mejor y también ella por eso dijo, bueno, pues a lo mejor llevamos 30 años esperando porque teníamos que desde el principio hacerlo a través de una sierva, ¿no? No lo sé. Entonces, miren, lo triste justamente de esta historia es lo que hizo Sarai, ¿no? Hizo algo que iba en contra de la voluntad de Dios para sus vidas y hoy también sabemos que pudo haber interpretado mal la voluntad de Dios, ¿no? Y el cumplimiento de la promesa del Señor de que Abraham sería padre de muchas naciones, quizás ella sintió que estaba estorbando el cumplimiento de esa promesa porque no podía tener hijos y entonces dijo, bueno, aquí el problema soy yo, no eres tú, soy yo. Entonces por eso le dio a su sierva, ¿no? Y quiso ayudarle a Dios a lo mejor y eso fue su pensar. No, pues es que soy yo la que no funciona aquí, entonces necesito ayudarle a Dios para que se pueda volver realidad este sueño que mi esposo tiene, porque si Abraham amaba a Sarai, Sarai amaba a Abraham, seguramente que ella lo debió de pensar muchas veces. Imagínense sus noches en vela pensando en estas cosas de que a lo mejor neta ella se estaba sintiendo tropiezo, ¿no? Entonces, de la historia de Agar, al menos hasta este punto podemos aprender que acomodar la voluntad de Dios o apresurar el tiempo del cumplimiento de sus promesas puede causarnos a largo plazo angustia, confusión y dolor también. Entonces, pese a que Sarai fue la que planeó que Agar tuviera un hijo con Abraham, luego culpó también a Abraham por las consecuencias. Muchas veces es más fácil culpar a alguien por nuestras frustraciones que reconocer nuestro error y pedir perdón. Por ejemplo, también eso lo hicieron Adán y Eva, ¿no? Se echaron la culpa entre ellos. No vamos a hablar de ese tema, pero no sabemos el ejemplo. En la historia del capítulo 16 lo que podemos ver es justamente cómo empiezan a tener entre ellas estas
peleas y disgustos. Entonces Agar termina huyendo, ¿no? A causa de que Sara la afligía. Entonces podemos ver en la historia por lo menos 3 errores graves en los 3 personajes que ya mencionamos, ¿no? Abraham, Sarai y también Agar. Sarai primero fue quien tomó el asunto en sus manos y le da la sierva a Abraham. Después, Abraham, quien fue el que llevó a cabo el plan, claramente, se negó después a participar en la solución del problema cuando las cosas ya empezaron a ir mal. Al principio le pareció fabuloso, me imagino, ¿no? Ay, sí, por fin voy a tener un hijo. Y ya cuando empezaron a haber problemas entre Sarai y Agar, entonces a ella dijo, ay, no, tú fuiste la que lo pidió. Ahora, punto número 3. Agar también, porque ella huyó del problema también y se echó pues ahora sí que a la desesperanza, ¿no? Entonces, no hay personas perfectas en esta historia y eso también nos habla siempre de que cada personaje en la Biblia de alguna manera es defectuoso, es tan defectuoso como nosotros lo somos. Abraham y Sara dudaron del plan divino y de las promesas de Dios, y Agar padeció maltrato emocional en manos de una pareja que también de alguna manera debía de protegerla porque era su sierva y también a su hijo, porque además el hijo ya estaba en escena, ¿no? Ya existía. Pero al mismo tiempo podemos identificar la tristeza que hay en Sara y sentir también pena por ella, porque ella estaba sufriendo todo este tiempo desde que esperó la promesa hasta que sucedió, que nació Ismael. Ella estaba sufriendo pena porque seguía siendo una mujer infértil, ¿no? Que no podía darle hijos a su esposo. Entonces, también podríamos hablar mucho sobre lo que pudo haber pensado o sentido Abraham respecto a esta situación. Lo cierto es que en esta historia podemos reconocernos nosotros mismos como humanos, con nuestros más y nuestros menos, con un estado lleno de luz que conoce a Dios y que recibe sus promesas, pero también con el distorsionado y oscuro que necesita un toque redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Lo mismo que le pasó a Abraham, aunque lo tenemos como un patriarca, y lo fue, también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Podemos conocerle a Dios, podemos creerle y después también tener momentos de duda, y también es normal. Entonces, algo realmente que es importante resaltar de esta historia es que a pesar del estatus de esclava que poseía Agar y que ella inicialmente no formaba parte de la promesa original de Dios a Abraham de tener una descendencia, el Señor nos permite también ver su corazón de gracia y de misericordia a esta mujer vulnerable que además ni siquiera era parte del pueblo de Israel, al darle una promesa de una descendencia numerosa que no se contaría fácilmente. Y eso es algo que podemos ver que es cierto, ¿eh? Eso sí pasó. Los ismaelitas también fueron un pueblo muy grande y hasta ahorita hay descendencia de ellos, ¿no? Entonces, eso también nos lleva más bien a ver y entender que la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas no se basa en nuestro desempeño, en nuestros méritos, en nuestras capacidades, o mucho menos en nuestra posición social, porque Agar era una esclava. O sea, no podemos, ay, no, Dios nada más se acerca a los ricos. No, ¿qué pasó? No, porque Dios y la gracia de Dios no se basa en nuestras posiciones sociales, ¿no? Entonces, en otras palabras, tampoco se trata de que nuestros logros académicos nos den más de su gracia, sino más bien de que tenemos un Dios que cumple sus promesas y que tiene amor incondicional hacia nosotros, y podemos verlo de esa manera, podemos entender su gracia y su misericordia a través también de esta historia de Agar, que como les decía, ni siquiera es del pueblo de Israel. Búsquenlo. Entonces, Dios tiene una atracción especial por los que son don nadie de alguna manera, ¿no? Aquellos que en las escrituras también son descritos como enfermos, como cojos, débiles, leprosos, pecadores. Y las escrituras nos recuerdan eso constantemente, ¿no? Como que Dios tiene muchísima gracia para darles a aquellos por los que nadie apuesta nada, ¿no? Y nuestro Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y también escoge Dios lo vil y menospreciado del mundo. En otras palabras, lo que no es nada para hacer lo que es, a fin de que nadie presuma en su presencia, porque todo, absolutamente todo, es por gracia y misericordia. La intervención soberana de Dios
en la vida de esta esclava de Agar también nos permite descansar en la realidad de que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que nada se escapa de su conocimiento, que nada está oculto para él y que de alguna forma él se preocupa siempre por aquellos que son marginados y oprimidos sin importar cuál es su estatus o su condición económica. Porque la gracia de Dios siempre brinda esperanza a los desfavorecidos, dándonos una perspectiva del amor de Dios para nuestras vidas independientemente de nuestra clase social. Y hoy algo que debería de cautivar nuestra atención en esta historia es el encuentro que tiene Agar con el Dios de vida en medio del desierto. Agar entiende en su condición de esclava que el Dios de Abraham y el de Sarai es un Dios que ve y que escucha. ¡Qué impactante! Porque volvemos a lo mismo, ella no era del pueblo de Israel, eso se me hace increíble. O sea, como que nunca, como les decía hace rato, pasa desapercibido muchas veces cuando lo leemos. Entonces, en su desesperación, la desesperación que Agar estaba sintiendo, no solamente se le ofrece agua, ¿no? Sino que también se le ofrece un propósito para vivir. Y esto también ilustra cómo es que en nuestros momentos más áridos, en los momentos más áridos y desiertos de nuestras vidas, Dios se revela a nosotros y nos provee también. Entonces, es un recordatorio espiritual de que Dios está con nosotros en todas nuestras circunstancias, incluso en las más desafiantes. Entonces, nuevamente Dios pide a Agar que vuelva al servicio de Sarai, lo que nos deja ver que Dios observa las relaciones humanas también, las dinámicas familiares, y que aún ahí Dios también provee gracia suficiente para resolver los conflictos que pueden surgir entre familiares, amigos y patrones o empleados, porque al final de cuentas Dios siempre nos llama a vivir en armonía con otros, a ser agentes de paz en un mundo que cada día se destruye debido al ocio, al odio también, a la ambición y a los conflictos, ¿no? Entonces, a pesar de la caótica situación, imagínense, no creo que jamás en la vida, Dios lo sabía, porque Dios todo lo sabe, pero definitivamente yo creo que Agar, pero sobre todo Sarai y Abraham, en su vida nunca se han de haber imaginado lo que iba a desatar toda esta situación. Y yo creo que si ellos existieran todavía, no se imaginarían los conflictos que hay actualmente todavía por a causa de su descendencia, ¿no? Entonces, acá, a pesar de la caótica situación, Dios demostró que siempre puede hacer que las cosas cooperen para bien. Sarai y Abraham aún así recibieron al hijo que tan desesperadamente anhelaban, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios resolvió el problema de Agar a pesar de que Abraham se rehusó a solucionarlo. Y es que también podríamos pensar en cuán injusto era esta situación para Agar, porque otra vez ella era una esclava, o sea, ella no podía hacer nada más que someterse a lo que sus amos decían, ¿no? Cuando a ella le dijeron, tú le vas a dar un hijo a Abraham, ella no podía decir, no quiero. No tenía la capacidad social de hacer eso, de decidir por sí misma. Entonces imagínense el estado de vulnerabilidad en el que ella se encontraba y que definitivamente estas cosas salían de sus manos. Ella no era dueña ni de sí misma en ese sentido. Entonces fíjense cuán preciosa fue la gracia de Dios, de aun cuando Abraham y Sara son los que debieron de haber resuelto las cosas porque ellos lo causaron y no lo hicieron, fue Dios el que lo hizo, ¿no? Entonces, ningún problema, eso nos recuerda también que ningún problema es demasiado complicado para Dios si uno está dispuesto a permitirle que nos ayude. Y yo creo que eso también fue algo que le tocó hacer a Agar, ¿no? Porque ella pudo haber dicho, no, tú eres Dios de mis amos y no Dios mío, así que muchas gracias, pero no. Ella aceptó la promesa de Dios, ¿no? Entonces, por lo general, la solución más tentadora para nuestros problemas también puede ser que como Agar queramos huir de ellos, y quizás de esa manera nuestra respuesta pueda ser igual de usual que la de Agar, ¿no? Que era una persona que demostraba hasta este momento que tenía una tendencia de huir cuando las cosas marchaban mal, ¿no? Y que a lo mejor sabía que tenía que ir a la izquierda, pero se iba a la derecha con tal de evitarse más dolores de cabeza y solamente renunciaba. Entonces, todas las promesas se cumplen en la persona y mediante la obra del Señor Jesucristo. Entonces, los tiempos de Dios en relación a sus promesas, gracias a las Escrituras, sabemos también que el concepto de los tiempos de Dios está ligado a su soberanía. Entonces, podemos decir que nuestro Dios es el Señor de la historia y que controla los eventos para llevar a cabo sus planes
como se nos dice en Daniel o en Romanos, por ejemplo, ¿no? Daniel 2:21, Romanos 8:28. Y vale la pena tener presente que las promesas de Dios se cumplen y se van a cumplir en el tiempo de Dios y en las formas y en los momentos inesperados que a lo mejor nosotros no tenemos contemplados, pero Dios sí lo tiene en su plan. O después también de periodos largos como les tocó a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, qué tremendo, pero finalmente ellos obtuvieron al hijo de su promesa, como también lo saben. Ahora, hasta este punto, ¿cuántos logran identificarse con Sarai? ¿Cuántos logran identificarse con Agar? ¿Y cuántos logran identificarse con Abraham? Esperar 10 años se oye como poco, pero esperar 10 años una promesa parece ser un tiempo larguísimo de espera. Lo cierto es que los tiempos de Dios siempre son usados para poner a prueba nuestra capacidad de ser pacientes, pero sobre todo nuestra confianza en Dios y nuestra capacidad de perseverar en la fe, al margen de los tiempos que nos vemos obligados a enfrentar porque son pruebas para nosotros, ¿no? Lo decíamos hace rato, puede ser que nuestra prueba más grande sea esperar. A lo mejor tú dices, pues espera sentado, mi chavo, pero ahí sentado piensas muchas cosas, se te ocurren muchas posibilidades, se te presentan muchas posibilidades también de las que quieres decidir y tomar control. Entonces nosotros siempre somos llamados a no hacer caso del mover cultural o social que nos presiona a tomar decisiones fuera del tiempo de Dios, porque esa seguramente fue una de las motivaciones de Sarai, como lo decíamos hace rato, todo el mundo lo hacía y a lo mejor ahorita también tú te quieres juntar con tu novio, ay, yo bien directísima, porque todo el mundo lo hace, pero no es precisamente lo que Dios espera ni quiere para ti, ¿no? Para que tengas la vida de plenitud que Él tiene para ti. Entonces, aunque tengamos presión social o el mover cultural de nuestra época sea presionante para nosotros, si nosotros nos movemos fuera del tiempo de Dios, esto también nos puede llevar definitivamente a perder la confianza y a terminar en otros, viviendo otras cosas que no tendríamos por qué vivir, ¿no? Imagínense que hubieran esperado, hubieran obtenido su promesa. ¿Cómo hubiera sido la historia de su perseverancia en fe de esperar su promesa? Sin embargo, pues tenemos esta otra historia que también nos enseña mucho para cuando nosotros atravesamos estas situaciones, ¿no? Entonces, también tenemos que reconocer que los grandes retos que Agar enfrentó surgieron a causa de las decisiones de otros, como lo decíamos hace rato, ¿no? Sara la eligió para que le diera un hijo a Abraham y Agar no tenía voz en el asunto. Entonces podemos comprender por qué Agar, al quedar embarazada, empezó a mirar con desdén a Sara, ¿no? Y cómo su actitud causó resentimiento entre ambas. Y entonces Sara la castiga, ¿no? Y este fue el motivo por el que ella huye, ¿no? Entonces luego regresa y da a luz a Ismael. Sara continúa con esterilidad y eso también fue lo que debió de haber traído amargura a ambas, ¿no? Entonces cuando por fin nace Isaac, Sara como que cambia su chip y ahí es cuando dice, ya no lo necesito. Ya vi que Dios sí me cumplió y me equivoqué, bueno, bye. Pero uno no puede hacer eso con las personas, no sé qué estaba pensando Sara. Pero bueno, ya no la soportaba, ¿no? Entonces, la verdad es que Sarai fue cruel. Entonces, la crueldad de Sarai chocó con el orgullo de Agar y al final eso fue lo que hizo que ella saliera huyendo, ¿no? De su presencia y regresara a Egipto, que era su lugar de origen. Entonces, es revelador también para nosotros darnos cuenta que a través de la historia de Agar, que sea donde fuera que nosotros nos encontremos en nuestra relación con Dios, si estamos en un desierto, si estamos en la plenitud de nuestra vida, Dios siempre está ahí con nosotros, sosteniéndonos, celebrando a nuestro lado, amándonos, rescatándonos, direccionándonos también, corrigiéndonos, extendiendo su mano hacia otros para sacarnos, hacia nosotros, hacia otros también, para sacarnos del lodo o abrazarnos para celebrar nuestros logros de vida. Entonces, hay buenas noticias para todos, que no somos perfectos, para aquellos que están en lugares desiertos huyendo de la realidad de su vida o para los que lloran por las consecuencias de sus malas decisiones y para los que están esperando el cumplimiento de sus promesas, ¿no? Entonces, el deseo continuo de Dios siempre es que nosotros enfrentemos nuestros problemas con su ayuda y que experimentemos con mayor claridad su presencia en nuestros conflictos y dificultades
En el proceder de Sarai y Abraham, la voluntad de Dios hecha de forma distinta a la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios. Esta, en lugar de traer paz y bendición, trae conflicto y desesperación. Sin importar los medios que nosotros usemos o las excusas que tengamos, siempre para intentar forzar las promesas de Dios fuera de su tiempo y de su forma, sin duda nos va a llevar a enfrentar muy complejas situaciones que no forman parte de su plan original para nuestra vida. Entonces, para que puedas reflexionar el día de hoy, ¿has dudado alguna vez de las promesas de Dios? ¿Qué es lo que aprendiste de la historia de Agar, de Sarai y de Abraham? Frente a todas nuestras interrogantes sobre las promesas de Dios, siempre descubrimos a un Dios que nos ve, a un Dios que nos oye, que conoce nuestras desgracias, nuestras pisadas en falso, y que también nos permite, por gracia, refugiarnos en su amor y misericordia. Solo Él tiene la capacidad de corregir, cambiar y enderezar lo que está mal en nosotros. Solo Él puede sacar algo bueno de lo vil de nuestro pecado y transformarlo en algo que honre y bendiga su santo nombre. Al igual que Abraham y Sara y por supuesto Agar, Dios nos da la oportunidad de obedecerle y de serles fiel. Pero sobre todo, de caminar de acuerdo con su voluntad. Nuestra respuesta a su amor y a su gracia, al final de cuentas, dependerá de nuestro corazón y nuestra capacidad de dejarnos transformar y guiar por Él. Entonces, bueno, cualquiera de los escenarios en los que te encuentres o el personaje con el que te hayas identificado en esta historia, puedes reflexionar en eso. No importa lo que estés atravesando. Dios está contigo, aunque estés siendo víctima de abuso como lo era Agar, y sean cosas que salgan de tu control, o cuando estás esperando con toda tu ferviente fe en las promesas de Dios, aunque sientes que ya tienen rato y no se han cumplido. No tomes los asuntos en tus manos. Siempre remítete otra vez a Dios y a sus promesas y su tiempo, porque estoy segura de que no quieres sufrir. Si ves a tu yo del pasado, seguramente que hay muchas cosas que te pudiste haber evitado y que el día de hoy las ves, y puede que no conozcas aún, no hayas experimentado a tu yo del futuro, pero muchas cosas le puedes evitar a ese yo del futuro, fíjate. Muchas batallas que no tienes que pelear. Dice por ahí nuestro productor, bueno, me acuerdo que alguna vez platicamos de eso, o no sé, de que uno elige las batallas que desea pelear. Entonces, no pelees cosas en vano, hombre, espera en Dios. Y pues bueno, espero que este episodio haya sido de bendición para ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y también les recuerdo que estamos en diferentes plataformas. No se vayan sin dejar su like y algún comentario también. Y pues bueno, les dejamos también nuestras redes sociales, que ahora sí ya nunca se me olvidan. Y son Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music también. Entonces esperamos que sea de bendición para su vida. Les mando muchos abrazos y nos vemos después. Bye.